la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como los que tenemos aquí enlistados, principalmente que son producto de la quema de combustibles fósiles. Esa necesidad hace o justifica prácticamente todas las tecnologías de generación de energía limpia, que la eólica, la solar, etcétera, la geotérmica, la marítima, etcétera, etcétera. O sea, eso lo justifica completamente. Esta es una foto que tomé de un periódico local, en donde se ve una mañana en Saltillo de hace unos meses, en donde, a pesar de ser temprano, ya tenemos una gran cantidad de contaminación en la ciudad, a pesar de ser una ciudad entre comillas pequeña, con 1.100.000 habitantes, ya tenemos una gran cantidad de contaminación. Eso en buena parte se debe claro, a la industria, pero también a la quema de combustibles fósiles por la parte automotriz. Entonces, si sabemos que la última década ha sido una de las más contaminantes, de las más calurosas de los últimos años, está claro que puede ser que no estemos cumpliendo con algunos de los acuerdos internacionales en cuanto al no incremento en la temperatura de nuestro planeta. Y si eso sucede en una ciudad relativamente pequeña como es Saltillo, imagínense lo que podría pasar en la Ciudad de México o en Monterrey, que son urbes más grandes y que podrían generar una mayor cantidad de contaminación. La siguiente, por favor. Entonces, esa es la justificación general. La particular de por qué el hidrógeno es un gas, es el primer elemento de la tabla periódica, es un gas que tiene un protón y que tiene un electrón. Si se acuerdan de sus clases de química, tiene un protón y un electrón. Ahorita les digo por qué nada más tiene eso. La justificación particular es que cuando el hidrógeno lo hacemos reaccionar con el oxígeno, ya sea por una reacción electroquímica, o lo quemamos, lo que se genera como subproducto, en lugar de CO2, como sucede en los combustibles fósiles, es agua, es vapor de agua pura. Entonces, esa combustión que nos genera calor, que nos puede generar energía eléctrica, produce agua pura como subproducto. Esa es una idea genial que no es nueva, que ya tiene muchos años, pero como aún hay varias fronteras por superar en este tipo de ideas, es necesario que mentes jóvenes piensen cómo podemos llegar a resolver esas problemáticas. Y es por eso que es tan importante las actividades de divulgación, no nada más en estas conferencias, sino también como programas de internet, como entrevistas, como videos de difusión. Es súper importante para llegar a la gente adecuada, que tenga la capacidad o el interés o la disciplina de poder contribuir a la resolución de este tipo de problemas. Entonces, Entonces, esta es la reacción que describe esa unión del hidrógeno con el oxígeno en un proceso de combustión o de reacción química para dar lugar a agua pura. Entonces, es una idea bastante buena, que les digo, no es nueva. Y si sabemos que el hidrógeno representa el 0.9% de la masa en la Tierra, es una gran cantidad. Si lo comparamos con el petróleo prácticamente es mucho menos, ni siquiera lo podríamos contar. Y ante la disminución de reservas también tenemos que pensar en nuevas tecnologías de generación de energía, pero sobre todo que, como les comento, sean limpias. Entonces, este hidrógeno puede usarse como vector energético. ¿A qué nos referimos con un vector energético? Nos referimos a un portador de energía, como las baterías, o sea, que almacena energía. No es que la energía esté o que los electrones anden ahí, realmente sí pasa algo parecido, pero es un gas muy ligero que, si lo almacenamos, lo podemos después quemar y transformar en energía. Entonces, por eso hablamos de un vector energético, número uno. Y número dos, porque no existe o no está disponible en la naturaleza. Es un gas que tenemos que sintetizar, no está disponible en la naturaleza. Entonces, tenemos que separar la molécula de agua. Es una manera de hacerlo. Hay otras más contaminantes, pero esa es una manera limpia: separar la molécula de agua para obtener ese hidrógeno y luego hacerlo nuevamente reaccionar con el oxígeno para dar lugar otra vez a agua pura y energía. Por eso pongo aquí que no se encuentra libre en la naturaleza. La siguiente, por favor. Y luego la pregunta: ¿es un átomo normal ese gas incoloro, inodoro? ¿Es un átomo normal? Resulta que no. Bueno, desde mi punto de vista no. Lo vemos normal, pero no es así. Normalmente, acuérdense que los átomos en los elementos tendrían que tener, por ejemplo, el helio, que es el segundo,
tendría que tener 2 electrones, tendría que tener 2 protones y 2 neutrones. Ese sería el átomo, en teoría, estable en el universo para el helio. Pero resulta que en el caso del hidrógeno, como es el primer elemento, que tendría que tener un electrón, un neutrón y un protón para ser un átomo al menos aceptable, nos damos cuenta de que no es así. Hay lo que llamamos isótopos, que son átomos como gemelos, que tienen gemelos a un átomo en particular, pero que tienen más o menos peso o menos masa, es decir, les sobran o les faltan neutrones. Esos son los isótopos. Hay algunos radiactivos, hay algunos que no son radiactivos. En el caso del hidrógeno tenemos 3. Este tritio, que se llama así, es creado en laboratorios, entonces no está comúnmente en la naturaleza, pero también está en un porcentaje bastante bajo. Otro es el deuterio, que está en 0.1%, y ese deuterio, fíjense, tiene un neutrón, un protón y un electrón. Eso es lo que tendría que ser más o menos estable. Pero la mayoría del hidrógeno en la naturaleza no es así. Es nada más un protón y un electrón. Claro, aquí en la Tierra, les decía, el 0.9% de la masa de la Tierra es hidrógeno, pero en el universo, realmente el porcentaje de hidrógeno es el 90%. El 90% del universo está formado por hidrógeno. Y si consideramos que el hidrógeno es, entre comillas, no tan normal, entonces imagínense el desorden que puede haber, o lo defectuoso que podríamos ver en el sistema. A veces nos preocupamos porque a lo mejor tenemos sobrepeso o no sé qué, pues el 10% del cuerpo humano está formado por hidrógeno, entonces añádanle otro defecto porque los átomos de hidrógeno que tenemos en el cuerpo también están defectuosos. Pero claro, eso no implica un problema, o sea, podemos vivir con eso sin problema y podemos seguir adelante, porque finalmente es estable a través del tiempo, o sea, no va a pasar algo adicional. La siguiente, por favor. Estamos hablando de un elemento ligero, y eso más adelante vamos a ver que es una problemática, el hecho de que sea un elemento ligero. Algunas otras características, les decía, es el más abundante del universo, no tiene olor, no tiene color y es muy inflamable. Se inflama o quema, mejor dicho, o se quema o reacciona con el oxígeno en presencia de una chispa o de una flama mucho más rápido que algunos combustibles, entonces ese puede ser un problema. Pero una solución que a lo mejor solita se da es que como es el elemento más ligero en la naturaleza, cuando se escapa, por ejemplo, de un contenedor, como es muy ligero, mucho más ligero que el aire, sube rápidamente. Entonces, si podemos tener sistemas de ventilación adecuados, el hidrógeno gaseoso escapa rápidamente hacia arriba, y entonces si hay una flama iría directamente hacia arriba y no generaría una explosión hacia los lados. Entonces es importante tener sistemas de ventilación como en los otros gases para que no se vaya a acumular. Bueno, algunas características del hidrógeno en cuanto a su historia, y lo que les decía, normalmente lo vamos a encontrar en moléculas de agua. Si lo tuviéramos gaseoso, tendríamos 2 átomos de hidrógeno como normalmente lo encontraríamos en el agua, o lo vamos a encontrar en el agua. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué es una buena alternativa? Número 1, no es una competencia para las energías alternativas. Al contrario, las energías alternativas nos pueden ayudar a obtenerlo, y entonces estaríamos hablando de un hidrógeno que le llamamos verde. Cuando el hidrógeno se obtiene a partir de energías alternativas en un proceso limpio completamente, estaríamos hablando de hidrógeno verde. Hay otros colores como gris, como azul, en donde se obtiene a partir de gas metano, por ejemplo, pero la generación de ese hidrógeno ya está produciendo como subproducto, valga la redundancia, CO2, por ejemplo. Entonces ya no sería tan verde como decíamos. Entonces podemos utilizar, imagínense Coahuila, que tiene campos de energía eólica y energía solar bastante amplios. Podemos aprovechar los picos de energía, como lo vemos aquí. Esta es una gráfica del consumo energético en una ciudad X, y luego la radiación solar. Entonces hay momentos en los que hay una disminución del consumo de energía en ciertas horas del día y de la tarde, y en ese horario es cuando el sol pega más intensamente, en periodos de luz solar. Entonces ahí hablaríamos de un pico de energía. Ese pico de energía en la generación de, por ejemplo,
celdas solares o en el desempeño de celdas solares, podría servir esa energía para hacer o para obtener hidrógeno, y en lugar de poderlas o de hacerlo o almacenar esa energía en baterías, estar sintetizando hidrógeno, es decir, separando la molécula de agua para dar lugar a una gran cantidad de gas que vamos a tener almacenada y que posteriormente vamos a utilizar, ya sea quemándola o ya sea en una celda de combustible, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces lo que haríamos sería utilizar cualquiera de estas energías que esté disponible, dependiendo de la zona donde las encontremos, para producir hidrógeno, dándole como toques en el buen sentido de la palabra toques, o sea, eléctricos al agua, y separando la molécula, dando lugar a este hidrógeno verde, siempre y cuando sea producto de esas energías alternativas. A ese proceso le llamamos electrólisis. No voy a entrar más en detalle con la electrólisis, pero básicamente es separar la molécula de agua mediante una incorporación de corriente en esta. La siguiente diapositiva, por favor. Es el proceso de electrólisis. Aplicamos una diferencia potencial, una corriente y unos átomos. Aquí tenemos el polo positivo, negativo. El oxígeno, que es el anión, se va a ir al polo positivo por atracción, y el hidrógeno, que es el catión, se va a ir al negativo por atracción. Entonces con eso podemos separar una parte de otra, es decir, una molécula de otra, y generar hidrógeno, y además estamos generando oxígeno puro que podríamos utilizar en otras aplicaciones como oxígeno puro. La siguiente, por favor. A ese dispositivo le llamaríamos un electrolizador, que hay muchos tipos que ya se venden, incluso siguen siendo bastante costosos, y entonces eso es una frontera que tenemos que superar. Ahora, como es un átomo muy ligero, es difícil de almacenar, pero no quiere decir que sea imposible. Normalmente podríamos desarrollar un contenedor que puede ser de acero endurecido, de acero inoxidable, recubierto internamente con un polímero, y llenar ese tanque de hidrógeno a alta presión, a relativamente alta presión, para después poder utilizar, por ejemplo, como tanque de combustible en un vehículo si quisiéramos quemarlo, o también en un vehículo que utilice celdas de combustible. Este es un ejemplo, este es un coche de BMW que ya está a la venta y que puede utilizar. Lo que tenemos es un tanque de hidrógeno, está conectado a una celda de combustible. En este caso el hidrógeno no se quema, sino se inyecta en una celda de combustible que permite generar energía eléctrica a partir de esa reacción del hidrógeno con el oxígeno, y luego eso lo transmite, esa energía generada, a un motor eléctrico. Entonces realmente los coches de hidrógeno, los coches de celdas de combustible, la mayoría son de motores eléctricos. Lo único que hacen es tener un tanque de hidrógeno que luego se incorpora a la celda de combustible. La celda de combustible transforma el hidrógeno mezclado con el oxígeno en energía eléctrica, y eso lo manda al motor eléctrico, que va a hacer que va a ayudar al funcionamiento del coche. Y si tenemos un exceso de energía generada, entonces ese exceso va a una batería que, digamos, va a ayudar a almacenar el exceso de energía para evitar pérdidas excesivas. Podríamos quemar el hidrógeno en un coche, es decir, sustituir a la gasolina por hidrógeno. También lo podemos hacer, o sea, se puede hacer sin problema. Bueno, sí con problema, pero se puede adaptar, puede haber adaptaciones, pero son tecnologías que están apenas en proceso. México, digamos, que está en la parte inicial de esas tecnologías, que tienen una gran cantidad de proyectos relacionados con eso, pero digamos que falta conjuntar esos proyectos para que se hagan realidad. Un problema cuando estos contenedores están hechos de acero, por ejemplo, es que el hidrógeno, como es un átomo muy pequeño, empieza a entrar en la estructura del acero y empieza a fragilizarlo. Como son altas presiones, el hecho de que se fragilice ese acero implica que haya una posibilidad de grieta relativamente alta, la formación o aparición de grietas, y por ahí esos átomos pequeños se pueden filtrar. Entonces es importante tener eso en consideración, y por eso viene la idea de recubrir internamente los contenedores con polímeros que no tienen esa tendencia a fragilizarse o a deformarse con el hidrógeno. Hay muchas maneras de almacenarlo, pero como tiene que ser a altas presiones, porque se tiene que compactar, dado que es un elemento tan ligero,
Hay muchas ideas, por ejemplo, en cavernas que ya están vacías, que inicialmente tenían petróleo o que tenían gas natural, metano. Se puede almacenar hidrógeno en esas cavernas. El hidrógeno generado puede estarse inyectando y ya puede durar ahí mucho tiempo hasta que ya después podamos utilizarlo. O hay algunas zonas que son ricas en sal o cavernas salinas en donde se puede inyectar agua para que se disuelva la sal y entonces después extraemos el agua y ya tenemos un hueco muy grande en donde podemos ahí almacenar el hidrógeno. Es decir, hay diversas maneras de hacerlo, pero el transporte es un problema, es decir, moverlo de un lugar a otro es un problema porque necesitaremos tanques muy grandes y que van a estar a unas altas presiones. Eso implica un costo adicional al costo que ya tiene su fabricación. Entonces nos convendría mejor utilizarlo in situ, es decir, lo producimos y ahí mismo estamos instalando una hidrogenera, que así se pueden llamar, y ahí mismo está repostando, por ejemplo, en vehículos. Eso lo podríamos hacer para que sea relativamente más barato. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, ¿va a ser sustentable? Sí, va a ser sustentable siempre y cuando se produzca de forma renovable, a partir de energías alternativas. Actualmente la manera de producirlo es a partir de CH4 y entonces producimos hidrógeno, pero generamos CO2 como su producto y ese CO2 en muy pocos casos se recupera o se utiliza para otras aplicaciones. ¿Cómo podríamos utilizar el CO2? Por ejemplo, en aplicaciones que requieran ese gas, como la industria refresquera, se me ocurre. Sí lo podemos hacer, pero eso necesita estar bien controlado para que se pueda llevar a cabo. Su versatilidad es bastante amplia porque no nada más se puede aplicar para generar energía eléctrica en una pila de combustible o en un motor de combustión interna. Puede aplicarse en la industria del vidrio, por ejemplo, en la industria del acero, son las que se me vienen a la mente para fabricar combustibles sintéticos o para fabricar fertilizantes. Es decir, la cantidad de aplicaciones es bastante amplia. En cómo se podría utilizar en el vidrio, digamos, en el proceso de fabricación de vidrio flotado, lo que se hace es tener una especie de baño, como una especie de piscina de un metal fundido, que es estaño en este caso, y esa piscina de metal fundido, sobre ella se vacía vidrio fundido a más o menos 1000-1200 grados centígrados, y el vidrio entonces se distribuye y por la parte de abajo, como está en contacto con ese metal fundido, queda totalmente plano, y por la parte de arriba la misma temperatura y la misma gravedad hace que quede totalmente plano. Así es como se fabrica el 95% del vidrio plano que utilizamos en la actualidad en casas, en vehículos, en una gran cantidad de aplicaciones. El proceso de fusión de vidrio normalmente utiliza quemadores de gas. Podemos sustituir esos quemadores de gas que generan CO2 como su producto, entre otros gases, podemos sustituirlos con hidrógeno, es decir, quemadores de hidrógeno, que a lo mejor habría que cambiar boquillas, habría que cambiar algunos sistemas, pero se puede hacer, número uno. Y número dos, el hidrógeno se tiene que utilizar en las cámaras, en estos hornos tienen que tener una atmósfera de hidrógeno para asegurar que no entre el oxígeno en ese ambiente y que pueda oxidar o formar una especie de escoria en el baño de estaño fundido. En ese estaño que les decía que es la base, tenemos que asegurar que no tengamos oxígeno. Entonces, por eso, esa es una de las muchas aplicaciones. Para el acero, por ejemplo, normalmente se parte si queremos hacer acero desde cero, normalmente partiríamos de óxido de hierro mezclado con otras materias primas, y eso se mezclan con carbono para que el carbono tome el oxígeno del óxido de hierro, que es la fórmula Fe2 o 3, o Fe3 o 4, para que tome el oxígeno y deje el hierro libre y que pueda después fundirse para dar lugar a una parte preliminar del acero. Entonces, en lugar de hacerlo con carbono, se puede hacer con oxígeno. Con hidrógeno, el hidrógeno puede tomar ese oxígeno del hierro y lo que vamos a estar generando es vapor de agua. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo de forma limpia, no nada más en tecnologías de generación de energía, sino también en fabricación de ya sea cemento, ya sea de acero, de vidrio y otras muchas aplicaciones, incluyendo fertilizantes. Pero luego, ¿tiene desventajas? Sí, y por eso es una tecnología que está en proceso. La siguiente, por favor.
Los costos de producción, a pesar de que son buenas ideas, el hecho de generar energía eléctrica en buena cantidad y utilizarla de forma limpia y utilizarla para generar esa reacción química que separe el agua y dé lugar a hidrógeno y a oxígeno, sigue siendo bastante cara. Los dispositivos que se utilizan, que son electrolizadores, siguen siendo muy caros, y eso implica que es necesario innovar, y para eso es muy importante las ideas de la juventud, y que podamos, los que ya son más correteadones, sembrar una semilla o una idea que, a pesar de no ser nueva, puedan ustedes buscar la manera de resolver estas problemáticas. Infraestructura es almacenamiento y transporte. Almacenamiento porque se tiene que comprimir para estar en un tamaño aceptable. Imagínense que hay un coche, o hay los coches, o ese BMW del que les hablaba, perdón, necesita 5 kilos de hidrógeno en peso para recorrer 500 kilómetros. Pero esos 5 kilos de hidrógeno, como el hidrógeno es muy ligero y se tiene que comprimir, a lo mejor se va a poder comprimir hasta aproximadamente un volumen de 120 litros, en volumen, claro, 120 litros, entonces es como si fueran 2 tanques de combustible de un coche normal actual. Entonces tendríamos que tener 2 tanques de combustible en lugar de uno. El hecho de comprimirlo y de almacenarlo es complicado, y por lo tanto de transportarlo también. Y luego tenemos que tener zonas de disponibilidad de energía renovable, porque para utilizar esos picos de energía de los que les hablaba hace un momento, para inyectarlos en el proceso y que nos sirva para separar esas moléculas. Si estamos en una zona en donde no tenemos acceso a ello, entonces podríamos tener un problema. Pero sí podríamos diseñar un sistema completo de celda solar, de electrolizador para generar hidrógeno, y luego celda de combustible para generar energía eléctrica. Eso siempre y cuando tengamos picos de energía. Si no tenemos picos de energía y toda la energía se está consumiendo, entonces no sería necesario andar generando hidrógeno, porque la energía pues ya puede ser distribuida a las casas sin esa segunda parte. Para eso es importante los picos de energía y tener bien estudiado el consumo energético para saber cuándo podemos empezar a producir hidrógeno a partir de energías limpias y que contribuya a lo que queremos que contribuya. Marco regulatorio: necesitamos políticas, apoyos gubernamentales para que estos procesos se puedan llevar a cabo. Si no trabajamos juntos, gobierno, industria y academia, entonces podemos llegar a lo mejor avanzar bastante en unos apartados, pero en otros no, por la falta de esas regulaciones. Incluso hace algunos años en México todavía no se consideraba el hidrógeno como combustible. Tuvo que haber algunos como que presión por parte de diversas entes para que se pudiera considerar como tal. Antes no se consideraba como combustible. Certificación: damos organismos que certifiquen, valga la redundancia, que el hidrógeno producido es verde, porque podríamos decir que o lo presentamos o lo vendemos como verde, y resulta que para generarlo estuvimos partiendo de gas metano, y entonces prácticamente no contribuyó a lo que queríamos. Entonces para eso necesitamos esas certificaciones. Y la gestión de agua, pero más que la gestión de agua es estos eventos, o acercarse con la sociedad, o acercarse con la gente y explicarle qué es lo que se busca hacer con el hidrógeno, y explicarle igualmente que vamos a romper la molécula del agua al que estamos extrayendo, pero vamos a formar el agua nuevamente cuando generemos la energía eléctrica, y esa agua la podemos recuperar, y luego es vapor de agua a alta temperatura, entonces la podemos recuperar y va a ser agua pura. Entonces es como un ciclo del agua, pero no estamos echándola a perder ni desperdiciándola. Pero es muy importante platicar con la gente sobre eso, para que tenga claro y para que nosotros nos hagamos explicar sobre ese interés. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se usa? Ya les mencioné algunas aplicaciones. La más importante y relevante es en celdas de combustible como estas. ¿Qué es una celda de combustible? Un dispositivo inverso a un electrolizador. Lo que haces es inyectar hidrógeno por un lado y inyectas aire por el otro,
y luego ese aire descompone al oxígeno. Este oxígeno reacciona con 2 electrones, forma iones oxígeno que viajan a través de un electrolito, llegan a este lado, reaccionan con el hidrógeno y forman agua pura, pero liberan electrones. Estos electrones liberados son los que pasan el circuito, y aquí es donde tendríamos un aparato, o donde tendríamos la dirección del motor eléctrico de un vehículo, por ejemplo. Así es como funciona una celda de combustible, y hay de muchos tipos. También son tecnologías que siguen estando muy caras. Hay algunas que ya han bajado de precio, pero siguen estando relativamente caras, entonces tenemos que invertir en tiempo, esfuerzo, ideas en desarrollarlas para disminuir notoriamente sus costos. En México, afortunadamente, esta tecnología está avanzada, pero en proyectos iniciales. Es decir, todavía falta mucho por hacer, como lo hacen algunos países como Chile, digamos, como Alemania, como parte de Estados Unidos, entre algunos otros de Europa, España igualmente, para abaratar todo el proceso. Entre más barato sea el proceso de generación de energía global a través o a partir del hidrógeno, más barato o más asequible va a ser para la gente, y más vamos a poderlo utilizar. La siguiente, por favor. Y bueno, la diversidad de aplicaciones que ya les dije, pero simplemente recordando algunas: motores de combustión, turbinas, transporte marítimo, motores muy grandes que antes eran de diésel, ahora pueden ser de hidrógeno, para combustión, fabricación de acero, generación de calor indirecta, fertilizantes, combustibles. Hay algo que le llaman blending también. Eso de blending se refiere a mezclar el metano o el gas natural con un 10% de hidrógeno y meterlo al sistema, a la red de distribución. Y entonces, cuando se está quemando ese gas, que ya trae cierta cantidad de hidrógeno, la cantidad de CO2 generado va a ser mucho menor, porque ya va el hidrógeno, entonces está generando una buena cantidad o una mayor cantidad de vapor de agua. La combustión del gas ya genera igualmente vapor de agua, pero genera ese CO2 nocivo. La siguiente, por favor. Ya casi termino. ¿Cuál es la etapa actual entonces en México? Estamos en la parte inicial. Estamos en una parte inicial en donde ya se tiene una gran cantidad de proyectos. Como secretario de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno, me he dado cuenta que hay una gran cantidad de proyectos ya desarrollados, tecnologías que ya prácticamente están a un paso de ser aplicadas, pero digamos que ya tenemos todas las fichas, pero nos falta juntarlas. Pero prácticamente en eso estamos. Hay una gran cantidad de proyectos de inversión, tanto sobre todo por empresas extranjeras, para generar o instalar electrolizadores bastante grandes que permitan a lo mejor alimentar 1000 casas, energía para 1000 casas, también aplicarlas en vehículos, también aplicarlas en motores de combustión, entre otras cosas. Y actualmente México está elaborando una hoja de ruta, es decir, un plan de trabajo para el hidrógeno para los próximos 5 o 10 años. Entonces el país también va avanzando hacia eso. A lo mejor nos falta un poco, pero yo creo que podemos seguir mejorando. La CFE y Pemex también están empujando. A lo mejor falta un poco más de empuje en este tipo de tecnologías, pero no están de lado, siguen trabajando. Y si me preguntan por Coahuila tiene un gran potencial, tiene una gran cantidad de científicos, de tecnólogos, de zonas en donde se genera energía eléctrica de forma limpia. Entonces va a ser una gran oportunidad en los próximos años para poder generar hidrógeno limpio y empezar a aplicarlo, no necesariamente en coches o en motores, pero sí en la industria local, que yo creo que Coahuila es uno de los estados más adelantados en ese sentido. Entonces vamos a poderlo aprovechar en un futuro igualmente. Necesitamos de mentes jóvenes que tengan ideas innovadoras, y yo creo que aquí el TEC Saltillo e instituciones hermanas representan una gran oportunidad, porque hay muchos jóvenes interesados en esto. La siguiente, por favor. Y bueno, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la Sociedad Mexicana de Hidrógeno? Es básicamente un grupo de personas que quieren contribuir a eso, a la descarbonización en general, y para ello desarrollan diversos proyectos de investigación. Tenemos estudiantes desde preparatoria, de universidad, de maestría, de doctorado, de postdoctorado, y una buena cantidad de investigadores que colaboran todos en el desarrollo de proyectos, en el desarrollo de tecnologías para contribuir a que el hidrógeno sea
mucho más barato, que sea accesible y que pueda llegar hasta las zonas más remotas del planeta. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, ¿a qué me dedico yo en los laboratorios de aquí del TEC? Trabajamos con celdas de combustible, o sea, desarrollamos materiales para celdas de combustible, es decir, para los dispositivos que van a utilizar el hidrógeno y que ese hidrógeno reaccione con oxígeno y produzca energía eléctrica. Entonces, cada uno de los investigadores o investigadoras que trabajamos en esta área contribuimos con cierta parte, con un componente. El área de investigación y desarrollo es súper amplia, cada quien tiene que trabajar en un pequeño punto para que en conjunto podamos salir adelante en estas tecnologías. Entonces, esos proyectos los desarrollamos en el programa de maestría en Ciencias en Materiales de aquí del TEC y en el programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería, adicionales a otros programas de posgrado igualmente interesantes, como industrial, como la maestría industrial y la maestría en Ingeniería. Estamos afiliados al Sistema Nacional de Posgrados de CECITI y ofrecemos becas de manutención para quien quiera en un futuro que termine su carrera poder incorporarse al programa de posgrado. Les invitamos también a que nos sigan. El grupo de investigación que yo dirijo se llama GRIEM, Grupo de Investigación en Energía y Materiales, para que nos sigan en Facebook. Publicamos varias cosas relacionadas con investigación y también con actividades que desarrollamos en el TEC y en el país en general, y también los programas de posgrado TEC-NM Campus Saltillo, para que nos sigan en Facebook. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor. Ahora les voy a mencionar que a sus costados cuentan con un staff que tienen micrófonos por si alguien tiene alguna duda o pregunta para el doctor.